Bueno, vamos a grabar un ejercicio de campo magnético. Este ejercicio es de julio del 24 de Castilla-La Mancha, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos van diciendo y vamos haciendo. He sacado el dibujo aquí un poco más grande porque en este ejercicio campo magnético el dibujo es básico, es esencial. Entonces, bueno, nos dicen que tenemos dos hilos conductores definidos paralelos al eje Z, nos lo dibujan aquí, ¿vale? Eje Y por un lado, el eje X por el otro, y bueno, pues el eje Z entrando y saliendo del papel. Positivo en saliente, ¿vale? Dice, pasan por los puntos 2,0 y 0,4 en metros, recorridos por la misma intensidad, 2 amperios, ¿eh? Nos dan mu sub 0 y nos da la figura, ¿vale? Lo primero que nos piden, dice, determina el módulo del vector campo magnético en el origen de coordenadas, es decir, estamos trabajando en este punto, punto 0, origen de coordenadas. Bien, sabemos que un hilo conductor, una corriente, va a crear un campo magnético alrededor y son círculos concéntricos, ¿vale? Ese campo magnético, lo que tenemos que saber es dirección y sentido, ¿no? Voy a llamar, pues por denotarlo de alguna manera, voy a llamar a esta intensidad de aquí, le voy a decir que es I1, ¿vale? Y a esta intensidad de aquí le voy a llamar I2, para que sepamos de qué hablamos en cada momento. Entonces, I1 va a crear un campo en el punto 0,0. Vale, ¿cómo va a ser ese campo? Y la corriente I1 es, tal y como vemos aquí, que es un punto, es saliente, es decir, viene hacia nosotros. Entonces, tenemos que seguir esta regla que tenemos por aquí, que seguro que habéis visto muchos dibujos. Entonces, fijaos, si nosotros ponemos en nuestro dedo pulgar el sentido de la corriente, es decir, lo podéis hacer ahora mismo según me estáis escuchando, os apuntaríais hacia vosotros y entonces el giro de vuestros dedos es el que me da, en este caso, el sentido del campo. Si lo hacéis de esa manera, veis que el campo que se va a generar alrededor de ese hilo es un campo que podríamos llamar antihorario, ¿vale? Antihorario. ¿Cómo sería? En este punto, claro, el campo sería circular, obviamente, ¿verdad? Y sería antihorario. Pero nosotros lo vamos a dibujar solamente el vector campo en el punto, en el origen de coordenadas. Es decir, lo otro, el resto no nos interesa, al menos de momento. Entonces, en este punto, hemos dicho que es antihorario, pues aquí, en este punto, ¿cómo será el vector campo? Pues el vector campo va a venir dado por un vector que podremos representar, vaya, lo voy a hacer un poco más grueso para que se distinga, ¿vale? Podría ser ese perfectamente nuestro campo. Y le voy a llamar campo magnético o vector campo 1, le voy a llamar vector 1, ¿vale? Porque lo genera la intensidad de corriente 1. Bueno, con el mismo criterio vamos a ver qué está ocurriendo con I2. I2 va a generar también un campo a su alrededor, pero en este caso I2 es entrante. ¿Veis la X aquí? Eso quiere decir que la intensidad está entrando en la pantalla y, por lo tanto, el campo magnético que crea, ¿vale? Las líneas de campo serán de esta forma y si ponéis la mano ahora apuntando hacia dentro de la pantalla, hacia afuera de vosotros, hacia dentro de la pantalla, vuestros dedos se curvan en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario. Entonces, tendremos así, habrá un campo alrededor que pase por aquí y justo el que pasa por aquí va a tener es la dirección y sentido hacia la izquierda. Entonces, lo vamos a dibujar bien aquí, sí, vale. Bien, como la intensidad es la misma y está más lejos, pues yo ya preveo que esa intensidad, ese campo va a ser más pequeño, ¿no? Bueno, pues quedaría de esta manera. Ese sería lo que vamos a llamar B2. Entonces, calculando B1, calculando B2 y haciendo la suma de ambos, voy a quitar esto ya, que no lo necesitamos, haciendo la suma vectorial de ambos, nosotros vamos a tener aquí el campo total que se va a crear en ese punto
sumando B1 y B2, vamos a tener el campo total, que voy a llamar B, y voy a representar aquí con la flecha verde, ¿vale? Ese sería B total, ¿vale? Bueno, pues fijaos, casi que lo más complicado de este apartado es, bueno, pues hacer este dibujo, entender bien este dibujo, y ahora nos vamos a poner a hacer los cálculos. Bien, vamos a ver, primer vector B1. Voy a calcular el módulo de B1 y ese módulo me va a venir dado, conocéis, por mu sub 0 partido de 2pi por la intensidad de corriente, que en este caso es I1, porque le he llamado así, dividido de la distancia. Voy a decir X1. ¿Cuánto es X1? Pues mirad, tan sencillo como desde el origen hasta donde está el hilo, está en el 2,0 y esto nos lo están dando en metros, por 2 metros. No tengo más que sustituir y calcular. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, dividido 2pi, por la intensidad 1, que son 2 amperios, sí, y por X1, que son 2. Pues fijaos, qué sencillito se nos queda el cálculo. Este 2 se me pueden ir, este pi se me puede ir, 4 entre 2 es 2, pues 2 por 10 a la menos 7 teslas. Esto sería el módulo. Como tenemos que hacer una suma luego vectorial, pues ya hemos sacado la dirección y el sentido de forma gráfica. El módulo, o el vector, mejor dicho, el vector campo 1, va a ser, fijaos, como está apuntando hacia abajo en el eje Y, será menos 2 por 10 a la menos 7 J teslas. Bueno, pues ahí tenemos B1, ¿vale? Del mismo modo vamos a calcular ya B2, ya sabemos B2, vamos a calcular el módulo, mu sub 0 partido 2pi, por la intensidad en este caso 2, que coincide. X2, ¿cuánto va a ser X2? Bueno, pues ahora X2, o esta distancia hasta el punto donde está el hilo, son 4 metros. Pues nada, sustituimos 4pi por 10 a la menos 7, dividido 2pi por 2 amperios, dividido 4 metros. Y ahora fijaos, pues se nos va aquí pi con pi, 2 con 2 y 4 con 4. De esta forma me queda 10 a la menos 7 teslas el módulo del vector 2, es justamente la mitad, y si lo escribimos en forma vectorial, B2 va a ser igual a que como está en el eje X apuntando hacia la izquierda, en sentido negativo, será menos 10 a la menos 7 y teslas. Pues ahí tenemos los dos campos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumar los dos. Bueno, la suma de los dos pues es muy sencilla, porque cada uno está en un eje diferente. Vectorialmente lo podemos escribir de varias maneras, hay diferentes maneras de escribirlo, ¿vale? Yo lo voy a hacer de la más sencilla, menos 10 a la menos 7 y menos 2 por 10 a la menos 7 J teslas. Ahí tenéis la forma vectorial. Hay gente que saca factor común el 10 a la menos 7 o incluso, no sé, pone menos 1, menos 2 y luego escribe lo demás. Bueno, escribidlo como queráis, eso ya es diferentes maneras de escribir lo mismo. El módulo, que sí que es lo que nos piden, ¿vale? El módulo, porque el vector no nos lo estaban pidiendo, pero habría que calcularlo para que ahora el módulo, pues lo sacamos como la raíz de menos 10, bueno, el menos ese a la 7 al cuadrado, más menos 2 por 10 a la menos 7, es decir, las coordenadas al cuadrado. Si lo hacemos, ese módulo del vector, nos queda 2,24 por 10 a la menos 7 teslas. Ese ya sí que sería el resultado final, que es el módulo del vector total que se genera aquí, ¿vale? Ahí lo tendríais. Vale, pues ya que tenemos el primer apartado, vamos con el segundo. El segundo apartado, pues lo vamos a hacer por aquí, por ejemplo, así. Apartado B, vamos a ver qué nos piden y vemos. Dice, determina justificadamente la fuerza por unidad de longitud con que interaccionan los cables, indicando si es atractiva o repulsiva. Bueno, sabemos que la fuerza por unidad de longitud va a venir dada
por mu sub 0 partido 2pi por la intensidad que recorre el cable 1 por la intensidad que recorre el cable 2 dividido de la distancia que separa el cable 1 y 2, ¿vale? Eso es por unidad de longitud, si no la longitud, si fuera la fuerza estaría aquí. Bueno, pues esto es muy sencillo, porque tenemos todo, bueno, la distancia que separa los cables, ahora tenemos que calcular la distancia que sería esta, eso sería D, que pues se ve clarísimamente, ¿verdad?, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se nos ha formado aquí, y lo podemos calcular ya directamente aquí. Esa distancia será la raíz cuadrada de 2, que es este cateto, el cateto menor, 2 al cuadrado, más y el cateto mayor, que es 4 al cuadrado. 4 y 16, pues raíz de 20 metros, esa será la distancia que separa los hilos. Bueno, pues el módulo, fuerza por unidad de longitud, es muy sencillo de calcular. 4pi por 10 a la menos 7 dividido 2pi por I1 por I2 por 2 por 2 o 2 al cuadrado, como lo queréis poner, dividido de la distancia que la separa, que hemos dicho que es raíz de 20. Bueno, pi con pi se me va, uno de estos dos se me puede ir. El caso es que yo acojo la calculadora, hago todo este cálculo y me salen 1,79 por 10 a la menos 7. ¿Y cuáles serían las unidades? Pues fuerza por unidad de longitud en newton por metro, ¿verdad? Bien. Y ahora dice, ¿es de repulsión o de atracción? Alguien podría decir, bueno, yo me lo he aprendido de memoria y cuando las corrientes son en sentidos opuestos, pues son de repulsión, ¿verdad? Vale, pero eso no nos vale. Y no nos vale porque nos dicen que lo tenemos que hacer justificadamente. Y justificadamente no me vale decir que me lo he aprendido de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a deducirlo, ¿de acuerdo? Voy a borrar ya estos campos que eran del apartado A y lo voy a dejar limpio. Bueno, esto sí que lo puedo dejar, la distancia, ¿verdad? Aunque ya la hemos utilizado. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. La fuerza que se genera sobre cada uno de los hilos va a venir determinada, esa fuerza, por la intensidad de corriente. La fuerza, por ejemplo, de 1 sobre 2 será la intensidad 1 por esa longitud, el vector longitud, producto vectorial por el campo creado por el otro hilo, ¿no? La intensidad, si hemos dicho que la intensidad 1, la intensidad que recorre este hilo, por el campo creado por el otro. Entonces, lo que tenemos que ver es, en este punto, cómo es el campo que crea 2, la intensidad 2, en este punto. Bueno, cuando era este punto hemos visto que era así, ¿verdad? Claro, porque era en el sentido horario, ¿verdad? Bueno, pues en este punto será igual, lo que pasa es que tenemos que, voy a dejar trazada la línea que une este punto con este, porque ahora veremos que el campo en este punto va a venir determinado por un vector así, ¿vale? Voy a dibujar así grande para que se vea bien. Ese será el campo ahí, ¿vale? Ese será el nuevo campo, o el B2, ¿vale?, que está aquí, en este momento, generado por la intensidad 2 sobre el hilo 1. Entonces, si nosotros tenemos que la intensidad es saliente y el campo va hacia acá, si hacéis la regla de la mano derecha, recordar, utilizar los 3 dedos, ¿verdad? Índice, corazón, el pulgar es el que me dará la fuerza. Entonces, con el índice os apuntáis hacia vosotros, con el corazón lo ponéis en la dirección que está marcando ahora mismo B2, os va a salir que la fuerza generada es, en este caso, así, ¿vale? Esa fuerza 1 sobre 2. Voy a poner otra vez el esquema de la mano derecha para que lo veáis. Bueno, mirad, aquí tenéis el dibujo. Entonces, en el dedo índice, en este caso hemos dicho que tenemos que poner el sentido de la corriente, ¿vale? En este caso vendría hacia nosotros. Si ahora intento girar para que el dedo corazón marque cómo sería, fijaos, cómo sería el campo, este sería saliente, la intensidad de corriente, ¿vale?
este sería el campo que hemos dibujado en verde, ¿vale? Sería este de aquí, esto sería B, entonces la fuerza resultante tendría aquí, ahí la tenéis, ¿vale? F12 sería esa. Bueno, pues ya que esto es lo más difícil de ver, de estos problemas, una vez que ya esto lo hemos asumido, lo hemos entendido, ahora no nos queda más que verlo también en el otro lado, y es que el campo que va a crear la intensidad 1 aquí, también, como ahora está esta intensidad corriente saliente, el campo aquí, B1, sería este, B1 sería así, y siguiendo igual la regla de la mano derecha, ya no lo pongo, la fuerza generada, intensidad entrante, campo hacia aquí, si lo hacéis, comprobar con la mano derecha cómo sale este, sería la fuerza de 2 sobre 1. De esta manera veis esta fuerza sobre este hilo que genera este campo y este al revés, entonces son fuerzas que hacen que los hilos se repelan, ¿vale? El módulo, mirad qué sencillo ha sido, la deducción de hacia dónde o la justificación de hacia dónde se generan las fuerzas es un poco más complicado, ¿vale? Bueno, y nos vamos a por el tercer apartado. Entonces dice que determinemos intensidad de corriente que le debemos dar al conductor 0,4, es decir, al conductor, lo que hemos llamado intensidad 2, para que el campo resultante lleve la dirección de la bisectriz. Vaya, nos pueden haber preguntado esto como ve. Voy a volver a hacer el dibujo que teníamos en el apartado A. Darme un segundo. Bueno, pues aquí tenemos el dibujo que teníamos en el apartado A. Pero ahora dice, oye, en vez de 2 amperios, ¿qué intensidad de corriente tendría yo que darle a este hilo para que aquí, igual que antes se me generaba este campo total, se me genere uno, pero que lleve la dirección de la bisectriz? La bisectriz es esa línea que divide al ángulo en dos ángulos iguales. ¿Qué me están diciendo? Dice, quiero que el campo resultante lleve esa dirección y sentido. Es decir, ese sea mi nuevo, le voy a llamar campo total prima, ¿vale? Es decir, ese es mi nuevo campo total. Entonces, claro, si os dais cuenta, aquí quizá lo más difícil es llegar a la conclusión. Si os dais cuenta, para que el campo tenga esa dirección y sentido, es decir, vaya en la bisectriz 45 grados, ¿qué tiene que ocurrir? Que los dos campos, B1 y B2, sean iguales, para que al sumarlos, ambas contribuciones hagan que estén en la bisectriz. Como B1, la intensidad 1 no va a cambiar, y es esta que tenemos aquí dibujada, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar B2, es decir, tendremos que incrementar esa intensidad. ¿Hasta cuándo? Pues tendremos que incrementar la intensidad de tal manera que B2 sea igual en módulo que B1. De esa forma, cuando nosotros sumemos B1 más B2, nos va a salir que ese vector, justamente la suma de los dos, va a coincidir con la bisectriz. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que determinar. Que B2', o el nuevo campo B2, que vamos a llamar B2', tenga el mismo módulo que B1. Y una vez que sabemos eso, ya la resolución es pues bastante sencilla. La voy a hacer aquí abajo. Vamos a ver, C. Nos están diciendo que el módulo de B2, que voy a llamar B2', sea igual al módulo que tenía antes B1. Y lo buscamos, y fijaos, el módulo que tenía antes B1, lo tenemos aquí arriba, en el apartado A, es 2 por 10 a la menos 7. Es 2 por 10 a la menos 7. Y eso debe ser igual a, ¿cuál será ahora el módulo de B2'? Pues será mu sub 0 partido de 2pi por la nueva intensidad, por la intensidad 2. Claro, porque ahora lo que estamos cambiando es la intensidad 2 para que se nos genere otro campo mayor. Entonces, intensidad 2', que es la que estamos buscando, dividida de x2, que eso no ha cambiado. Entonces, ya simplemente nos queda resolver esto. 2 por 10 a la menos 7 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 dividido 2pi por la nueva intensidad 2',
que es la que estamos buscando, partido x2, que sigue siendo 4 metros. Bueno, pues fijaos, este 4, por ejemplo, con este 4 se me va, este pi con este pi se me va, este 10 a la menos 7 de un lado de la ecuación y este 10 a la menos 7 se me va, y este 2 pasa para allá multiplicando, por lo tanto me queda que la nueva intensidad va a ser o debe ser de 4 amperios. Tenemos que duplicarlo, claro. Bueno, pues ahí sería el ejercicio. Es un ejercicio que en cuanto a cálculos es muy sencillito, pero hay que entender bien lo que está ocurriendo, ¿vale? Venga, pues eso sería nada más. Un saludo, hasta luego.